bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y como veis ya tenemos desplegado este juego de Bumblebee Beast. Nosotros estamos grabando este vídeo en los primeros días de este mes de marzo con la copia que nos ha cedido amablemente la editorial, pero el juego saldrá a finales de mes, más o menos cuando publiquemos este vídeo. El juego estará a punto de salir y habrá más información. Vamos a hacer un tutorial muy directo. Os dejaremos en la descripción del vídeo el enlace de nuestro vídeo anterior en el que presentamos el juego, sus componentes y avanzamos una explicación más o menos detallada de los elementos principales y de la idea principal del juego y de todos sus elementos y las diferentes posibilidades. Con lo cual, en este vídeo vamos a ir un poquito más directos a cómo se juega en las principales acciones que pueden realizar los jugadores. Os recordamos que este juego que Bumblebee nos trae en la edición en español es un juego de 2 a 4 jugadores, recomendado a partir de los 14 años, quizá por la temática, porque por dificultad desde los 12 años podrían jugar sin ningún problema, y bueno, con una duración de partida variable en función del número de jugadores. Es un juego de todos contra uno, un juego cooperativo en el que trataremos de vencer a la bestia bien 1, 2 o hasta 3 jugadores. Habrá un total de 3 cazadores como máximo y un mínimo de 2, de manera que cuando se juega a 2 jugadores, el oponente a la bestia tendrá que jugar con 2 cazadores al mismo tiempo. Explicar que la ronda tiene 3 fases: amanecer, día y noche. Cada una de las rondas. En función de que haya más o menos jugadores, también puede haber más o menos rondas en el juego. Y la base del juego siempre es la misma. En el amanecer se hace un draft de cartas de acción, durante el día se juegan esas cartas y por la noche, bueno, pues se hace un reseteo de la partida y los jugadores pueden establecer mejoras para su personaje. Así que lo primero que vamos a hacer es explicar la base del juego en ese movimiento oculto de la bestia, cómo se mueve la bestia y cómo la pueden detectar los cazadores. Así que la bestia tiene una casilla de origen en el que se sitúa el standee de la bestia que hayamos elegido para esa partida, y antes de que la partida comience, la bestia con su mazo de cartas de movimiento oculto elige 2 al azar, siempre las mira, porque las cartas son por el movimiento de los puntos cardinales. La bestia se colocaría con el sur hacia ella y a partir de ahí pues el movimiento de los puntos cardinales. Y también tiene unas cartas para despistar. Hay una carta en la que puede utilizarla y no moverse. Es decir, no siempre que hace un movimiento va a realizar en la práctica un movimiento, podría no moverse. Pero los jugadores saben, por las reglas del juego, que esas cartas en las que no se mueve no se pueden utilizar en las localizaciones donde haya habitantes de los asentamientos o donde haya cazadores. En esas localizaciones, si coinciden, pues la bestia no podría utilizar la carta de sin movimiento para quedarse en el mismo sitio, pero en cualquier otra localización sí podría hacerlo. En cualquier caso, elegidas 2 cartas que le interese, pues de forma oculta las pondría en el lugar del tablero pensado para las cartas de movimiento. Los cazadores no las conocen, la bestia tiene su mazo de cartas, bueno, pues en la zona oculta de su movimiento, ¿no? Recordemos que los jugadores que llevan a los cazadores van a estar viendo esta parte del tablero de movimiento de la bestia, del minimapa, donde aquí el jugador pondrá su mazo de cartas de movimiento oculto, y la bestia, con el marcador que tiene a su disposición, pondría en la casilla inicial y luego, por ejemplo, imaginemos que ha hecho 2 movimientos hacia el sur, pues marcaría con ese marcador que tiene esa posición. La bestia puede acceder a las cartas de movimiento en cualquier momento para recordar por dónde ha pasado, y además en cada momento tiene con ese marcador la posición en este minimapa que representa el tablero de juego para recordar claramente en cada momento dónde se encuentra. Bien. Y esto se realiza antes de que comience la partida, por lo tanto los jugadores lo único que saben es que de partida, en todas las partidas, la bestia sale desde la casilla marcada con estos iconos y que ha hecho 2 movimientos, que se puede haber quedado en el mismo sitio, que puede haber hecho alejarse una localización, o que puede haberse alejado hasta 2, ya sea pues en línea recta, haciendo
zigzags, etcétera, puede estar en cualquier localización a 1 o 2 espacios como máximo de esa casilla central, pero no saben dónde está. Y a partir de ahí comienza la partida. Cuando comienza la partida es la bestia la que hace su primer turno y por lo tanto puede volver a mover y alejarse todavía más de esta casilla central o despistar a los jugadores manteniéndose cerca. En cualquier caso, puede sacar una carta que implique realizar más movimiento, lo cual va a despistar más a los jugadores. Y la bestia irá haciendo ese movimiento oculto. ¿Cómo los jugadores pueden tratar de localizar, tratar de tener al alcance o tratar de acorralar a la bestia, que al final es su objetivo? Bueno, pues hay varias maneras en las que la bestia puede ir delatando su posición. En primer lugar, la bestia tiene algunas cartas, las cartas se juegan de forma pública, y la bestia tiene algunas cartas que solo va a poder jugar en su localización preferida, su localización favorita. Eso viene indicado en el tablero de cada bestia, tiene una localización preferente, y cuando realiza determinadas acciones está obligada a estar en una localización que tenga ese tipo de terreno. Por lo tanto, los jugadores, si intuyen más o menos por dónde puede estar la bestia, cuando la bestia juega una carta que le obliga a hacerlo en ese tipo de terreno, pueden cerrar un poco más el círculo de la idea de en qué localización puede estar. Eso como primer evento. Después, la bestia, en una de las acciones que tiene, que ya habíamos explicado en el vídeo anterior, es que puede realizar invocaciones. Sería como los pequeños ayudantes que va a tener la bestia durante la partida para colaborar con ella. Tienen una vida limitada, unas capacidades limitadas, pero bueno, intervendrán en el juego de vez en cuando a través de unas cartas de invocación y la bestia las podrá colocar en el tablero de juego. Es una nueva pista para los cazadores porque estas invocaciones se colocan como máximo a 2 casillas de distancia de la localización real donde se encuentra la bestia en ese momento, y además esas invocaciones solo se pueden colocar una vez más en la localización que representa el terreno preferente de la bestia. Por lo tanto, cuando una localización sale a juego, si fuera con esta bestia tendría que ser en la localización del árbol, los jugadores ya saben que la bestia tiene que estar como máximo a 2 casillas de distancia de donde se ha realizado esa invocación de estos, bueno, pues volvemos a llamarle ayudantes de la bestia. Por lo tanto, van a ir consiguiendo pues, determinadas pistas y orientaciones de por dónde está la bestia. Además, cuando la bestia ataca a cualquier animal del mapa, que pueden ser ovejas, jabalís u osos, que cada uno de ellos le dan en conos que son como las monedas del juego, cuando ataca a cualquiera de esos animales, imaginemos que la bestia se ha ido moviendo de forma oculta y de repente realiza un ataque en esta localización, a partir de desde aquí. La bestia tiene que revelar su posición en el momento en el que ataca a cualquier animal. Después es cierto que podría volver a mover dentro de su turno, porque se pueden jugar 1 o 2 cartas, además cada carta puede permitir realizar más de un efecto, más de una acción, pero en cualquier caso, cuando ataca, tiene que revelar su posición. Y es una ocasión más en la que los cazadores pueden ubicar dónde se encuentra la bestia. Y el último elemento que permite localizar o intentar centrar por dónde puede estar la bestia es lo que el juego llama, pues muy acertadamente, el rastro. Vienen multitud de fichas con diferentes tipos de huellas adaptadas a cada una de las bestias, tienen formas diferentes. Estas fichas son de doble cara y ofrecen diferentes dibujos por cada una de las caras, pues adaptados a la huella que tiene asignada pues cada una de las bestias en el juego. Bien, pues estos rastros se activan de diferentes formas durante el juego. Una de las primeras formas en las que se activa un rastro es que si la bestia entra en una localización donde hay un colono o un noble, pero lo hace de manera oculta, lógicamente, a partir de desde aquí, se va moviendo de forma oculta y de forma oculta entra, quedándose o no, en esta localización, al menos pasando por ella, y puede estar en ella o puede estar en alguna pues adyacente. Pero en cualquier caso, al pasar por una casilla donde hay un habitante de un asentamiento, o también si atraviesa una casilla donde hay un cazador, imaginemos que es la situación, es que aquí hubiera un cazador, pues también tendría que dejar una ficha de rastro. Eso no quiere decir que la bestia esté ahí al final de su movimiento, pero que al menos ha pasado por ahí. Podría estar o no, pero ha pasado por ahí en ese turno al hacer su movimiento. Evidentemente ya se cierra mucho más el círculo. Además, de la misma manera, si un cazador
utilizando sus cartas de movimiento, se desplaza por el tablero y en uno de los movimientos que realiza en su turno entra en una localización donde está o ha estado la bestia, pues viene obligada a colocar también una ficha de rastro. Por lo tanto, ahí estas son las diferentes formas en las que los jugadores pueden ir cercando la zona o limitando la zona donde creen que puede encontrarse la bestia. Como ampliación a esta cuestión del rastro, estarían las torres vigía, que forman parte de alguna habilidad única de algunos cazadores, pero que en general a través de las cartas también se pueden ubicar. Cuando se ubica una torre vigía, que por cierto tanto la bestia como sus ayudantes pueden atacar y destruir, y tiene su interés por lo que vamos a contar ahora, cuando se coloca una torre vigía y un cazador se encuentra en la localización de una torre vigía, la bestia debe de revelar rastros en las localizaciones adyacentes, lo que el juego llama para este y otros muchos efectos localizaciones cercanas, que son aquellas adyacentes que estén comunicadas por un camino. Entonces, a veces las diagonales no están comunicadas por camino y no tendría ahí efecto, pero las localizaciones cercanas sí, de manera que un cazador al acceder a una torre vigía, tanto en su localización como en las cercanas comunicadas por caminos, si la bestia hubiera atravesado alguna de ellas, pues tendría que colocar los rastros también obligatoriamente. Y entonces, pues ya vamos comprendiendo cómo el movimiento oculto permite a la bestia desplazarse en secreto por el tablero y qué herramientas tienen los cazadores para descubrir, bueno, pues qué caminos va tomando la bestia. Además, uno de los cazadores, en concreto una de los cazadores, pues tiene una habilidad particular que le permite, en función de cómo tenga habilitadas sus mejoras, porque recordar que tanto la bestia como los cazadores en la fase de la noche pueden mejorar sus habilidades, algunas de ellas son únicas de algunos de los personajes, pues hay uno de los cazadores que una de sus acciones de las cartas y que puede potenciar con las mejoras de su tablero personal es que le permite revelar bien una o bien dos de las últimas cartas de movimiento oculto que ha utilizado la bestia, con lo cual eso también les va a ayudar a descubrir la ubicación del enemigo que tienen que combatir. Recordamos además en este punto que los objetivos de bestia y cazadores son muy diferentes. Los objetivos de la bestia en lo que es la caja del juego, en los contratos, como se llama, del juego, es acabar con un número determinado de habitantes, independientemente del tipo. Ya sabemos que los nobles le costará más, pero tiene que acabar con un número de habitantes, un número creciente en función de que haya más cazadores o de que sean partidas un poco más complejas. Y el objetivo principal de los cazadores es eliminar a la bestia o al menos que se llegue a la última ronda y que la bestia no haya conseguido su objetivo. En ese caso también los cazadores ganarían. Y para hacerlo deben de hacerlo de forma cooperativa. Es muy difícil que un cazador por sí solo pueda acabar con la bestia. Decíamos al principio que antes de que la partida comience, la bestia realiza dos movimientos ya ocultos y coloca dos cartas. En ese momento, los jugadores que llevan a los cazadores tienen que colocarse en los poblados que elijan antes de que empiece el primer turno y la bestia se mueva. Por ejemplo, en una localización de este tipo, pues quizá los cazadores intentan que la bestia pues tenga que desplazarse hacia esta zona, o podrían hacerlo de la forma en que ellos quisieran. Una vez establecida la posición de los cazadores es cuando la bestia realizaría su primer turno. Entonces, por tanto, visto el movimiento oculto, vamos a ver cómo son los turnos. Para ello tenemos que aclarar primero que tanto la bestia como los cazadores tienen unas cartas de habilidad propias que están identificadas con la ilustración del personaje concreto. Tanto del tipo, la bestia habrá para cada una de ellas 4 cartas de habilidad y para los cazadores habrá también 3 cartas de habilidad para cada uno de ellos. Y además, todos los jugadores, tanto la bestia como los cazadores, completarán su mano de cartas con unas cartas de acción. La bestia siempre va a tener 4 cartas de acción, pero los cazadores tendrán 3 o 4 cartas en función del número de cazadores que haya. Pues se repartirán un número de cartas a cada jugador que irá escogiendo carta, pasando, le llegarán otras cartas, cogerá, pasará, le llegarán otras cartas, así hasta que le llegue la última que tiene que coger. Por lo tanto, se hará un draft de cartas.
el turno siempre lo comienza la bestia y luego ya se sigue el orden de turno entre los jugadores. Tanto para la bestia como para los cazadores, cuando se utilizan cartas de acción, se descartan junto al mazo de cartas de acción, porque luego hay que volver a hacer ese draft. Cuando se juegan cartas de habilidad, pues cada uno las descarta al lado de su tablero personal, porque en el siguiente turno se van a recuperar las mismas cartas de habilidad. Durante toda la partida, cada personaje va a tener sus mismas cartas de habilidad. Pero las cartas de acción que utiliza van a variar en cada una de las rondas. Cuando se juega, nos fijaremos en que las cartas de habilidad y de acción tienen en el centro un símbolo característico del juego, y ese símbolo puede tener bien un componente parcial en la mitad del símbolo de color azul o de color rojo. Esto es así porque al jugar las cartas, cada jugador puede jugar una o dos cartas, y si juega dos cartas, que es opcional, tendrán que ser de distinto color. No podemos jugar dos cartas rojas ni dos cartas azules. Si jugamos dos cartas tendrá que ser una roja y una azul. Si jugamos solo una carta, podrá ser cualquiera de ellas. Como os decíamos además, y ya lo vemos aquí en esta carta de la bestia, que no sé si se vea muy bien, pero esta carta de la bestia viene condicionada a que la bestia esté en la localización preferente suya, que es la localización ilustrada con un árbol. Por lo tanto, esta carta no podrá utilizarla en una ubicación diferente, y se la utiliza, aunque esté en ese momento oculta, no haya revelado su posición, los cazadores ya saben que se encuentra en una localización de ese tipo, como comentábamos antes. Bueno, las cartas nos van a dar diferentes acciones, nos van a dar acciones de movimiento, nos van a dar acciones de ataque, nos van a dar acciones para poder robar otras cartas especiales, que veremos ahora, y en el caso de la bestia, pues también le va a dar la opción de realizar las invocaciones que le van a ayudar. Los movimientos puede ser un movimiento, 2, 3, el movimiento puede venir condicionado a que si te mueves una localización y pasa algo puedas seguir moviendo o no, etcétera, etcétera. Pero ya veis que tanto la bestia como los cazadores van a ir jugando esas cartas, las van a ir descartando de esa manera que comentábamos, y por lo tanto así se va a ir desarrollando el turno. Mueve la bestia, juega una o dos cartas, pasa al primer cazador, juega una o dos cartas, segundo cazador, etcétera, etcétera, y van realizando sus acciones por el tablero. Los jugadores también podrían pasar. Si pasaran todos de forma consecutiva, terminaría la ronda y se pasaría a la siguiente, independientemente de que quedaran cartas por jugar. Y después, otra de las opciones que hay, tanto cazadores como bestias, es que la carta se puede utilizar una sola en este caso, no dos, e independientemente del texto de la carta o de la acción que lleve, se utilice la carta para huir. Se descartaría esa carta y podrías huir realizando un movimiento. La bestia podría realizarlo de forma oculta, los cazadores siempre están a la vista y podrían huir si se ven en peligro y demás, ¿no? O podrían huir simplemente para añadir un movimiento. Si no les quedan cartas de movimiento, pues haciendo la acción de huir, pues también podrían moverse. Por lo tanto, realizar acciones con las cartas, pasar o huir utilizando este sistema son las diferentes acciones que podemos realizar durante el día. Es decir, si después de todas esas pistas que han estado surgiendo en el tablero a través del movimiento de los diferentes jugadores, un jugador piensa que la bestia está en una localización determinada, puede moverse a esa localización, hacer esa acción de búsqueda, y si tiene éxito y se revela la bestia, entonces le puede atacar. Los cazadores solo pueden atacar si la bestia es revelada, bien porque se revele ella misma su posición al hacer alguna acción, o bien porque los cazadores, con esa búsqueda en una localización concreta donde piensan que está, pues efectivamente estaba en esa localización, se revela su posición, y entonces ya le pueden atacar. Y esa sería la forma normal de realizar las acciones durante el día. Vamos a ver ahora las cartas especiales. Las cartas especiales diferencian dos mazos de cartas. Uno sería para los cazadores y otro sería para las bestias. Para los cazadores tenemos ítem de cazador y para la bestia tenemos talentos bestiales, talento bestial, el mazo de cartas. Los dos funcionan de la misma manera. Al principio del juego, al principio de la ronda, de este mazo y del de la bestia también, ya os digo que funcionan de la misma manera, se van a revelar tres cartas que van a quedar al lado del mazo reveladas. Porque durante el juego, por diferentes acciones del juego, los jugadores, los cazadores, van a poder acceder a coger cartas de ítem de cazador para añadirlas a su mano de cartas, y la bestia va a poder acceder a coger cartas de talento bestial, que también va a haber tres cartas expuestas.
Durante la ronda no se van a reponer las cartas que se vayan cogiendo. Será al final de la ronda, en la noche, cuando antes de empezar la siguiente ronda, antes del siguiente amanecer, pues se eliminarán las cartas que no se hayan utilizado de ítem de cazador de talento bestial y se sacarán 3 cartas nuevas. Será en ese momento cuando esas cartas se repongan. Si se agotan durante la ronda, no se pondrán más. Así como las cartas de acción que no hayamos utilizado, cuando la ronda termina tenemos que desprendernos de ellas para poder hacer un nuevo draft, las cartas de ítem de cazador o de talentos bestiales, el jugador las mantiene en su mano junto con las cartas de habilidad que recupera al final de la ronda. De manera que los ítems y los talentos no se pierden y si no se utilizan en una ronda, se pueden guardar para la ronda siguiente. Es habitual que para usar ítems de cazador o talentos bestiales tengamos que pagar los enconos, las monedas que decimos que tenemos durante el juego. Esas monedas las conseguimos normalmente al principio de la partida, nos dan unas monedas establecidas para cada jugador y después la bestia puede conseguir más monedas atacando animales o atacando habitantes de los asentamientos y los cazadores pueden conseguir monedas a través de sus cartas y también a través de sus tableros, de las acciones de mejora que tengan en sus tableros personales. De manera que los dos bandos van a poder incrementar los enconos, las monedas del juego, por decirlo de alguna manera, y eso les va a permitir pagar, entre comillas, pues cartas que tienen en su mano para poder ponerlas en juego. Tanto los ítems de cazador como los talentos bestiales les van a aportar a los cazadores nuevas habilidades, nuevas ventajas que bueno, pues van a fortalecer a los dos bandos. Entre las más interesantes están para los cazadores las trampas. Vamos a buscar una trampa cualquiera por aquí. Por ejemplo, la trampa de fuego. La trampa de fuego infligiría un daño, bueno, ya no sé si os lo he dicho en este vídeo, en el anterior sí, en el tablero personal de la bestia y de los cazadores, pues aparece el nivel de vida con el que parten. De manera que infligiría un daño que a través de unas fichas de daño de 1 o 3 valores que aporta el juego, pues se puede ir marcando el daño y si la vida total se agota, pues ese personaje pues estaría, bueno, pues lo habrían matado, ¿no? La diferencia está en que si se mata a la bestia, los cazadores ganan la partida y la bestia, si mata a un cazador, ese cazador queda fuera de juego, por decirlo de alguna manera, hasta que en la noche pues se cura en un poblado y recupera sus heridas y no llega a morir nunca, digamos, el cazador, pero sí quedaría inutilizado temporalmente hasta que en la noche siguiente se recuperara y podría volver a entrar en juego. El resto de personajes del bosque y de los espacios, los habitantes de los asentamientos, los animales más, recuperan sus heridas. Si no se han muerto durante esa ronda, por la noche recuperan sus heridas. Es decir, la bestia, bueno, pues tiene que andar ligera para que sus ataques sean efectivos en la misma ronda, porque si no, bueno, puede ver cómo pues, todos sus esfuerzos se pueden ir al traste durante la noche. En cualquier caso, las trampas, cuando los jugadores las consiguen, las colocan, hay unas fichas en esta bolsa de tela, hay una bolsa para las monedas de 1 y de 3, y una bolsa para los tokens de localización. Son de doble cara y vienen todas y cada una de las localizaciones del tablero, incluidos los poblados. Los jugadores al activar una trampa seleccionarían pues una zona, imaginemos que eligen un poblado, por si la bestia va a atacar en un poblado determinado. Lo elegirían en secreto, tendrían que, sin que la bestia lo viera, elegir el tipo de localización en la que quieren que la trampa actúe y además lo asignarían a una zona determinada. Hay 4 zonas para colocar trampas en este lado del tablero, porque el tablero viene dividido por estas líneas blancas también en 4 zonas diferentes. Y por lo tanto, los jugadores, salvo que la carta les obligue a colocar la trampa en la zona en la que se encuentra el cazador de las 4, el cazador podría colocar la trampa en cualquier localización. Y se pueden colocar hasta 3 trampas en la misma zona. Evidentemente, lo suyo sería que las trampas de la misma zona, bueno, pues asignarlas a localizaciones diferentes o diferentes combinaciones que queramos hacer.
De este modo, cuando la bestia se revelara en una localización determinada porque va a realizar una acción de caza que la revela, si en esa localización, por el tipo de localización que es, hubiera una trampa colocada, los cazadores la revelarían y la bestia tendría que sufrir el daño que le indicara la trampa o el resultado de la acción que la trampa pues pusiera en juego. Estas son las cartas de reacción que se pueden utilizar fuera de tu turno para, pues, con todo el sentido, contrarrestar la acción del oponente. De manera que si el oponente va a realizar una acción que nos va a perjudicar y nosotros tenemos una carta de reacción que específicamente su texto diga que contrarresta una acción concreta, cuando se realice por parte del oponente esa acción concreta, nosotros podemos poner en marcha esa acción de reacción, que ya veis que tiene un coste. En este caso, esta acción de reacción de la bestia se llama intuición y le permite evitar un ataque. Lo que haría sería escapar, hacer un movimiento. Si dispone de esta carta y dispone de la moneda para pagarlo, si le van a atacar, pues podría utilizar esta carta de reacción y escapar de ese ataque haciendo un movimiento. Por lo demás, las cartas de ítem y de talentos bestiales van a aportar a la bestia y a los cazadores diferentes ventajas durante la partida. Por ejemplo, les van a permitir a los cazadores colocar las torres de vigilancia que hablábamos antes. Las cartas de ítem de cazador les van a permitir también moverse, les va a ampliar la posibilidad de movimiento e incluso recuperar la vida de alguno de sus compañeros. Les va a permitir realizar incluso más de una vez la acción de buscar y de cazar en una localización. Le puede obligar a la bestia a descartarse de cartas para que tenga menos acciones en ese turno, en esa ronda. Le va a permitir ganar monedas y restaurar vida no solo de los cazadores, sino también de los aldeanos, y hacer que el objetivo a la bestia les resulte más trabajoso. Pues como decíamos, colocar trampas, etcétera, etcétera, etcétera. Por el lado de la bestia, bueno, pues por el lado de la bestia, pues también, aparte de tener esas cartas de reacción que hablábamos antes, pues va a poder moverse, se van a poder adquirir mejoras a través de estos mazos de cartas. Ahora hablaremos de las mejoras. Va a poder escapar de determinados ataques, va a poder realizar acciones con sus invocaciones, que eso también va a ser importante, le va a dar más posibilidad de actuar con las invocaciones. Le va a permitir transformar las localizaciones de terreno para hacerlas favorables a su ubicación preferente, le va a aportar varias fases de movimiento para poder alejarse o acercarse a una zona, le va a permitir recuperar cartas que haya utilizado ya y descartado, para mantener una mano de cartas pues más numerosa y en esa ronda poder realizar más acciones que le permitan estar más cerca de lograr su objetivo. En fin, le va a permitir realizar diferentes acciones. Además, entre ellas, también, con mayor frecuencia para las bestias, y en algún caso, cuando juega alguno de los cazadores, también para los cazadores, van a poder acceder a los poderes ancestrales. Estos poderes ancestrales, representados por estas espadas, lo que van a permitir es ganar estos tokens, estos elementos, que para lo que se utiliza es para incrementar en un valor de daño el ataque que se realice utilizando estos poderes ancestrales. Porque de partida, el ataque de cualquier personaje del juego, incluidas las invocaciones, provoca 1 de daño. Es cierto que se puede llegar a hacer más de un ataque en un turno con determinadas cartas, pero el uso de estos poderes ancestrales ya incrementaría en 1 el valor del ataque, el valor del daño. También es cierto que los cazadores pueden atacar en grupo y pueden provocar varios daños en una misma ronda, pero estos poderes ancestrales pues tienen esa capacidad y es otro elemento que se puede utilizar durante la partida. Vamos a explicar los diferentes tableros auxiliares. Primero sería el tablero de los contratos. Hay dos tableros que tienen contratos por las dos caras. Algunos son para 2 y 3 jugadores y otros son para 4 jugadores. El tablero auxiliar de contrato establece las condiciones iniciales de partida, es decir, si vamos a tener alguna moneda, alguna otra ayuda, etc. Y después los objetivos de la bestia para ganar la partida, en función del número de jugadores, del tipo de mapa en el que se juegue
y bueno, y de cómo esté conformada esa partida a nivel de dificultad, y el número de rondas que va a tener. Por ejemplo, en este caso hay 1, 2, 3, 4 rondas. Al final de la última noche, si la bestia no ha conseguido su objetivo, ganarían los cazadores, y bueno, si antes ya se han resuelto los objetivos, pues se podría ganar antes. Y además, una de las cosas que ocurre durante la noche es que si se van consiguiendo objetivos parciales, tanto por parte de la bestia como por parte de los cazadores, eso les puede permitir acceder a determinadas recompensas. Y estas recompensas van a ser diferentes en función del tipo de contrato, del tipo de partida que estemos jugando en ese momento. Recordar en este punto que, como hablábamos al principio, en la página web de la editorial, y vamos a tener un código QR dentro de la caja, vamos a poder acceder a diferentes contratos que amplíen el número de 4 que trae la caja inicialmente. Nosotros ya hemos accedido a ese enlace y hemos descargado ya como unos 15, 16 contratos diferentes. Entre ellos se encuentran contratos para jugar en modo solitario, contratos para jugar una bestia contra otra, contratos para que la partida haya varias bestias participando, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay diferentes opciones y ya veis que aparte de los 4 que trae, pues ahora mismo habría como con los descargables unos 20 contratos diferentes en total, como unas 20 formas de jugar diferentes, con diferentes puntos de partida, diferentes objetivos, diferentes rondas con diferentes recompensas. Es decir, imaginaros todas las combinaciones que podéis hacer ahí. Con partidas desde un jugador, y también hay nuevos contratos en la web que, aunque la caja base habla de 4 jugadores, como hay 6 cazadores y 6 bestias, ya algunas personas ya han presentado propuestas de contratos para las partidas hasta 5 jugadores. O sea, que esto va a seguir seguramente, porque ahora va a salir la edición en español, la gente va a tener esos 4 contratos, va a ver que hay esos descargables, pero es que vas a poder crear tú los contratos que quieras y vas a poder publicarlos en la web y los van a poder utilizar otras personas. Entonces, imaginaros ahora lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, que seguramente irán apareciendo nuevos contratos y tendremos nuevos modos de juego. Bueno, pues este es el primer tablero auxiliar. El tablero de la bestia, pues ya lo conocemos, el minimapa, que permite ese movimiento oculto con su marcador, con su mazo de cartas, que además en esta zona interior tiene pues un pequeño resumen de las normas del juego, y que por el otro lado pues está lo que ven los cazadores, que es unas bonitas ilustraciones y nada más. Y aquí la bestia va marcando su posición. Este sería otro de los tableros auxiliares. A partir de ahí tendríamos los tableros particulares de los jugadores. Tendríamos los tableros de los cazadores, en los que aquí podríamos colocar pues, las monedas, algunos los puntos de heridas, pues estos poderes ancestrales, si hemos conseguido, pues como decía, pues monedas, un punto de herida que hayamos tenido, o podemos tener aquí la zona de descarte de las cartas y demás. Y aquí tenemos la zona de las mejoras. En la noche, o si alguna carta del juego lo permitiera, durante el día, pero principalmente y básicamente durante la noche, los jugadores con las monedas que tengan, y tantas veces como quieran hasta que se les agoten las monedas, pueden pagar las mejoras de su personaje. Algunas mejoras, al pagarse, se utilizan de forma inmediata y ya no se pueden utilizar más, se utilizan una vez y ya está. Y otras son recurrentes, cada vez que pase algo, cada vez que se haga algo, se puede poner en marcha esa mejora. Y los jugadores van a tener mejoras diferentes, mejoras asimétricas. Todos los cazadores en la parte superior tienen un recordatorio de las cartas, las dos que son comunes a todos los cazadores y la tercera, que es la única, la especial de ese cazador. Por su parte, la bestia, pues, tiene lo mismo, pero, como es una bestia, pues a lo bestia. El tablero, pues es mayor. Aquí podrá tener colocadas sus invocaciones, pues a la espera de ser invocadas, puede también marcar sus puntos de daño, también puede tener, pues, sus tokens de poder ancestral, si los ha conseguido, puede tener cartas, o puede tener también sus monedas. E igualmente tiene la zona de mejoras, que como veis es mayor, y aquí puede, según las bestias, hay mucha variación, hay mejoras que no tienen coste ninguno y por lo tanto en la noche las podría activar sin gastar monedas, y otras sí tienen un coste creciente en función también de la potencia que tenga esa acción y que al principio no las podrá conseguir, pero posteriormente sí. Luego tiene un recordatorio de sus habilidades básicas que se encuentran en esas 4 cartas con las que comienza la partida, y después viene el número de invocaciones que tiene representadas,
aquí en este caso tiene 3 lobos, Fangrir, que es la reina de los lobos, y después tiene la acción única que tiene su invocación. Porque las invocaciones se pueden mover un espacio, pueden atacar con valor 1 o pueden realizar su acción única. Y eso es lo que hace todavía más asimétrica a las bestias, porque sus invocaciones no se comportan todas de la misma manera. Y este sería un poco el planteamiento también del tablero individual de cada una de las bestias. Hemos estado utilizando a Elga como ejemplo, que es la visionaria. Como característica principal es que esta cazadora va a tener la posibilidad de revelar una o dos cartas, las últimas, del movimiento que ha estado realizando la bestia, del movimiento oculto, para tratar de localizar su última ubicación o su posición, o por lo menos tratar de acotar la zona donde puede estar. De principio puede revelar una, pero si mejora sus acciones podría revelar dos. Además, en otra de sus mejoras, permite a sus compañeros utilizar una acción de reacción cuando la bestia ataca. El Crim es el trampero y como tal, su habilidad le va a permitir una mayor facilidad para colocar trampas en diferentes localizaciones e incluso para ganar trampas a su mano cuando ya han sido activadas. Y además también va a tener la posibilidad también de ganar algún ítem a través de sus mejoras, de ítem de cazador. Bueno, Barja, la comandante, pues lo que tiene es esa característica de líder, digamos, ¿no? Y de hecho su carta de habilidad única es liderar. La característica que tiene este personaje es que tiene la capacidad de, además de moverse ella, la capacidad de mover a otros cazadores y la capacidad de mover a los habitantes de los asentamientos. Entonces, ante la presencia de un posible peligro detectado por torres vigía o con rastros que se vayan viendo, ella podría mover a otros personajes del juego, de los aliados, para alejarlos de la bestia o para acercarlos a los cazadores, por ejemplo, a los habitantes de los asentamientos, donde los cazadores pues, podrían defenderlos mejor. Por lo tanto, es una aliada interesante, que además, con una de sus mejoras, también permite transformar a los simples aldeanos en nobles, lo cual le requeriría a la bestia de un ataque más, de un daño más, para acabar con ese personaje. El vigía, para el final, porque la verdad es que a mí me parece que resulta bastante útil. Con sus 4 de vida, su característica principal es su habilidad única de hacha. Esa habilidad única de hacha le permite colocar una torre vigía. Pero además es que después de hacerlo, si tiene activada la mejora de su tablero individual, al utilizar la carta de hacha y colocar una torre vigía, después le permitiría moverse a la localización de otra torre vigía. Es como si se moviera entre portales y fuera trasladándose por el mapa, con lo cual tiene un rango de movimiento brutal. Porque puede colocar una torre vigía y activada la mejora se puede mover a otra torre vigía. Pero eso no es todo, porque si activa otra mejora, cuando otro cazador llegue a una torre vigía, si él tiene activada su segunda mejora, ese cazador puede recuperar un corazón de vida. Y además, si tiene activada otra de sus mejoras, puede hacer que un aldeano o un noble puedan activar una torre vigía que esté colocada en su ubicación. Y por lo tanto, el aldeano o el noble podrían activar rastros alrededor de su poblado. Y si se detecta algún rastro, ya sabemos que este personaje, este cazador, es capaz de moverse entre torres vigía y por tanto podría acudir a esa torre vigía moviéndose desde una torre vigía del otro lado del tablero. O sea, imaginaros la capacidad de movimiento que tiene este personaje, este cazador, que por lo tanto permite responder con gran rapidez a cualquier rastro o cualquier activación de la bestia que ocurra incluso al otro lado del tablero. Entonces es un personaje muy a tener en cuenta, sobre todo en partidas a muchos jugadores que se juegan en el tablero grande y que puede dar lugar a que el movimiento oculto de la bestia nos haya llevado al despiste total, que nos hayamos equivocado, que la bestia se encuentre en otra zona, que nos cueste mucho regresar, aunque hay determinadas cartas de movimiento que nos permiten movernos a la localización de otro cazador o movernos a un poblado, etc. Pero sin duda este cazador pues, tiene una habilidad muy buena para trasladarse por el tablero. Y en cuanto a las bestias, pues otro tanto ahora mismo.
Pensar que tenemos 6 bestias y que cada bestia también tiene sus habilidades únicas y su asimetría, incluso en los puntos de vida que tienen. Hay algunas más fáciles de matar que otras. Pues mira, 4 puntos de vida tienen estas dos primeras, 5 puntos de vida tiene Vol'jin, que bueno, pues va incrementando en dificultad. Y sus mejoras también son diferentes y les permiten hacer cosas pues, bueno, pues muy distintas y que obligan a los cazadores a enfocar la partida de maneras diferentes. La bestia realiza su movimiento oculto, así que vamos a dejar también un poco oculto, y a vuestra curiosidad y a que os acerquéis al juego, las características de las bestias. Pero os voy a mencionar solo un par de ellas para que veáis lo diferentes que pueden ser. En el caso de Hogback, cuando activa su invocación, vamos a aprovechar algunas de las que tenía aquí, lo curioso de esta invocación, que imaginaos que la bestia estuviera oculta y estuviera aquí, en esta localización. Bueno, pues esta invocación permite, o vamos a suponer para que quede más claro que la bestia estuviera aquí oculta. Esta invocación permite que en su movimiento arrastra, por estampida o por miedo, a aquellos personajes que se va encontrando. De manera que puede moverlos, los puede llevar a la ubicación de la bestia, entonces la bestia, si fuera esta, la bestia concreta, revelarse y ya tiene en su localización a aquellos personajes que quería atacar y ni siquiera ha tenido que moverse, poner rastros, dejar rastros, porque la invocación se los puede ir asustando y los puede ir llevando, arrastrando hacia la colocación de la bestia. Entonces imaginaros pues cómo puede variar eso la partida. Esto es una cuestión que otras bestias pues no pueden hacer con sus invocaciones. O por ejemplo, esta bestia Raga, que es una bestia de 3 cabezas. Al principio, como todos los personajes, realiza un ataque de 1. Pero tiene una mejora que después de atacar, puede atacar una segunda vez, como si atacara con la segunda cabeza. Y tiene una segunda mejora que si la tiene activa, después de un ataque, podría activar esta mejora para realizar un segundo ataque, como si fuera su segunda cabeza, y podría activar un tercer ataque como si atacara con las 3 cabezas. Evidentemente las mejoras hay que pagarlas, hay que decidir cuáles pueden ser más interesantes, pero cada bestia tiene su personalidad, cada bestia tiene su dificultad, también para aquel que juegue con ella, y evidentemente también para los cazadores que quieran acabar con la bestia o al menos impedir que consiga su objetivo. Bueno, pues hasta aquí esta explicación. Yo creo que entre el vídeo que hicimos anteriormente, que ya os recordamos que os dejamos un enlace en los comentarios, en la descripción de este vídeo, y este que acabamos de presentaros ahora, que aunque grabamos a principio de mes, pues vosotros lo estaréis viendo ahora a final de mes, bueno, pues creo que este juego queda ya bastante detallado. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Os recomendamos mucho probar el juego. La editorial Bumblebee ya informó que en la Feria Interocio van a estar también en otros eventos, en otras ferias, y que este juego se va a ir presentando a lo largo de este mes de marzo y seguramente en próximos eventos también. Es un juego que ha creado mucha expectación. No tenemos conocimiento ninguno de cuál ha sido el número de unidades que se han lanzado, que se van a lanzar en esta primera impresión, pero sí sabemos que hay mucho interés por el juego y que además también ya hemos comprobado, porque algunas tiendas online ya lo ofrecen en reserva, en precompra, pues que lo van a ofrecer con algún pequeño descuento como suelen hacer. Y con todos los elementos que trae, con todos los componentes, la calidad y las posibilidades que da de juego, ya con todos esos contratos que tenemos en la web, que ya es que estamos por la 20ª de contratos en total ahora mismo, que ya se han introducido partidas de modo solitario, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego es uno de los juegos de los que se está hablando mucho antes de que salga y seguramente se hablará después. De los juegos editados en español en este 2023, pues es un juego a tener muy en cuenta. No digo yo que vaya a ser el mejor juego del año, pero desde luego que va a ser muy buen juego, es muy buen juego, va a dar muchas satisfacciones a los jugadores, porque además es un juego que te mete mucho en la partida y en la temática. Nosotros lo hemos jugado a diferentes jugadores, todavía no he probado el modo solitario que está en la web, pero ya me lo he descargado para probarlo, ya os contaré. Pero te metes mucho en el juego, te metes mucho en la temática, está muy bien hecho, muy bien ambientado, con muy buenos componentes y nosotros lo recomendamos. Ya digo, no tiene por qué ser el mejor juego del año, pero es un buen juego
y creo que va a gustar mucho y que va a resultar muy entretenido para los jugadores. Recomendamos que aquel que sepa el juego, que sea el propietario del juego, que se haya estudiado el juego, las reglas y tal, que en las primeras partidas sea la bestia, eso sí. Esa es la recomendación que hacemos nosotros personalmente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como siempre esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas, cualquier cosa que nos queráis decir, lo que no os ha gustado también, o si no os gusta este juego y os gustan otros, pues no pasa nada, para eso hay tanta variedad de juegos. A nosotros nos ha gustado y mucho. Os dejaremos en la descripción del vídeo también donde nos podéis encontrar en las redes sociales. Os animamos a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Eso nos ayuda mucho, os lo agradecemos, no cuesta nada, es muy sencillo, es gratis y a nosotros nos viene muy bien. Es un favor que os pedimos si os parece bien y si queréis hacerlo con total libertad. Y activar la campanita para estar pendiente de las actualizaciones que vayamos publicando. Porque además en breve llegará el primer sorteo del canal de Mini Meeple en este año 2023. Así que estar muy atentos para no perderlo. Pues nada más, gracias a todos y nos vemos aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. ¡Adiós!